Liderazgo político en la gestión del COVID-19. Un análisis internacional fue el nombre del webinar organizado por la Universidad de Guadalajara. Silvia Novello, investigadora del CUSEA, recordó que en Japón la fortaleza institucional y social es tal que el país ha llegado a funcionar sin primer ministro, como ocurrió incluso en los años 80. Se armó un escándalo y tuvo que renunciar en menos de 3 meses. Yo trabajaba para la Embajada de México en Tokio en ese momento y todos nos hacíamos cruces. ¿Qué va a pasar? No hay primer ministro. Pasaron 2 semanas, pasaron un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y en Japón no sucedió nada sin un primer ministro, es decir, sin la cabeza política del país. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tiene suficientes herramientas para manejarse, para sobrevivir en estos casos de emergencia. Y yo creo que, francamente, hay que ser justos. La sociedad japonesa y su comportamiento es muy respetable y no necesariamente está siguiendo instrucciones. Simplemente, bueno, el uso del tapabocas, que a mí me parecía una cosa terrible cuando lo vi por primera vez, es asunto frecuente en Asia. El contraste lo ofreció Jorge Alatorre al analizar la gestión en Estados Unidos. Hay un manejo politizado de la pandemia drástico, catastrófico, que hasta el momento lleva a Estados Unidos a ser el líder en muertos de esta pandemia. El líder de muertos directos, y también hay que ver todos aquellos en los cuales el COVID funciona como un catalizador o complicador de las enfermedades que se disparan. Veía un artículo aquí que en México tenemos 173,000 muertos adicionales, excesivos. Otra cosa interesante que podemos ver, otro contraste, es que allá sí hubo científicos que se atrevieron a disentir con el presidente. Y Fauci, del Centro de Control de Enfermedades, claramente dijo en micrófono y frente al presidente que efectivamente la gravedad era mucho mayor, que la tasa de muertos sería bastante fuerte, sin importarle lo que dijera el presidente. Un caso muy diferente al que aquí ya todos conocemos. Alberto Rocha, jefe del Departamento de Estudios Ibéricos del CUCH, dijo que en América Latina no hubo respuesta regional. Cada país elaboró su propia respuesta. Ahora bien, entonces, el fenómeno del COVID-19 en la región, para mejor entenderlo, habría que tomar en cuenta varias variables. La primera es el estado de bienestar y salud de la población latinoamericana. La segunda es la situación de los sistemas de salud de cada uno de los países. La tercera es, indudablemente, la gestión de la pandemia, que es la cual estamos hablando ahora por cada uno de los gobiernos. Incluso habría que tener presente otra variable, que es el tamaño de la población, incluso una quinta, que es la situación económica de cada uno de los países. Jorge Quevedo, investigador del Centro de Estudios Europeos, agregó que la pandemia paralizó al sistema de salud mundial. No estaba preparado para poder enfrentar esta situación de pandemia. Eso es algo interesante que también lo podemos ver, y esto genera un colapso de la economía mundial. Por ende, por ahí se va generando estas cuestiones. Nos damos cuenta que hay insuficiencia de personal médico en el mundo, de insumos médicos, de pruebas rápidas, etcétera, etcétera, tanto en países desarrollados como en desarrollo, ¿no? O en proceso. Entonces, es importante esto porque esta vertiente gradual nos daba pauta para que otros países, en el caso de México, pudiéramos haber aprendido lo que pasó en China, lo que pasaba en Asia o lo que pasaba en Europa. La mesa fue moderada por la periodista Ibabel Arroyo. Para Señal Informativa, Julio Ríos.